Eso. Hoy tendría que haber sido visual tu entrada. Cada vez me lo ponéis más difícil en este podcast. O sea. ¿Cómo hubiera sido una entrada? Tenemos que haber hecho una entrada como si fuera un gráfico. En plan, no, diferente. A ver, Manu, ¿cómo es un gráfico hablando? Un gráfico no habla, un gráfico es algo visual. Esto es un podcast. Volved a la realidad. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Pues es un placer estar hoy aquí. Ya habéis escuchado a Natalia Marín. Muy buenas, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, con ganas de poner datos sobre la mesa y de explicar cómo hacerlos más bonitos. Muy bien. Y también, ya habéis escuchado también a Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro visiblemente bien. Sí, bueno, yo no diría lo mismo por la camiseta que llevas hoy. Bueno, no hablemos de camisetas hoy. Hoy. Por lo menos podía tener mangas la que traes. Qué cabrón. ¿Sabes que Manu el podcast anterior lo ha hecho descalzo? ¿En serio? Te lo juro. Eso ya no lo sabía, Manu. Eso... Le he pillado. En el episodio anterior a este, Nah, si lo escucháis, mentira, Manu está descalzo. Es mentira, no, la que está descalza eres tú. Bueno, Dicho esto, vamos a hablar de contenidos visuales, maneras de presentar el contenido, maneras de presentar los datos de una manera diferente, visualización interactiva, intentando que la comprensión sea pues a través de el ojo, el recuerdo, pensando un poco que funcione mejor, ¿no? Un la poco experiencia. Claro, porque es que esto de titularlo y luego definirlo solo con el titular es difícil, porque luego a saber de qué vamos a hablar, ¿no? En este... Iremos viendo. Vamos a verlo. Bueno, para hacerlo nos acompañan tres intrusos. Empiezo a presentaros a Marga González, que es responsable de formación en Genially. Muy buenas, Marga. Muy buenas, un placer estar aquí. Muchas gracias. Luego me lo dices al final, ¿vale? Sí, ha sido un placer. Vale. Digo intruso porque eres bióloga. Sí, confieso. Confiesas. Bueno, luego nos cuentas que pintas en Genially. ¿Qué es esto de Genially? También tendrás tu minuto de public, que yo no sé si va a ser para Genially o para ti de tu transición de la biología a... Bueno, tiene mucho que ver con Genially, te lo adelanto ya. ¿Ah, en sí? realidad, sí. La Wow. biología está presente en nuestra plataforma. Joder, interesante, ¿eh? Me interesa muchísimo. Sí. Y pinta además porque lleva su chuleta, la ha pintado. Ah. O sea, ¿qué pinta en Genially? Pues pinta de verdad. ¿Qué pinta? Hace dibujitos. Joder. De verdad, qué malo. Bueno, Gracias. De nada. También nos acompaña Juan Morales del Olmo, que es Interaction Designer en Graphics. Muy buenas, Juan. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Bien. ¿Te hemos tratado bien en el pre-podcast? Sí, total. Bien, vale. Luego le mandamos desde aquí un saludo a Estrella Galicia, ¿no? Que nos ha hecho un cable ahí. Vale. Sí, va a ser útil. Vale, va a ser. Bueno, y para completar el elenco de hoy nos acompaña también Kiko Llaneras, periodista en El País. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo te encuentras? Bien, fantástico. Tú también, intruso. Sí, intruso casi profesional, sí. Luego os puedo hacer un poco la trayectoria, pero he ido Pero siendo... ingeniero industrial. Sí, que además estuve muchos años trabajando en la universidad, haciendo investigación en biología, aunque era ingeniero. Joder, Y entonces ahora- Está conectado. doble intruso, ¿eh? Doble intruso. Y a Juan no le hemos contado que también es ingeniero informático, ¿no? Sí, doctora en informática. Doctor en informática. Bueno, ahí tienes un poquito todavía de... No tan intruso, ¿no? Por el tema de... tu De curro. los datos, la visualización, sí. Bueno, pero te meto en el saco también. Total. Vale. Bueno, visto. Vamos a empezar a hablar de, como digo, maneras de visualizar el contenido. Veis que Kiko está aquí un poco representando a esa parte de medios de comunicación, además obviamente de nosotros, donde la representación de los datos es fundamental. Total. Fundamental, porque de lo que se trata es de, en un primer impacto, que se entienda, que la verdad quede clara, que además se motive a la viralización, que bueno, es complicado, ¿no? En un mundo en el que cada vez la información pueda estar más desvirtuada, pues saber presentarla de una forma que sea atractiva y, como digo, que se acerque más a la verdad, ¿no? Sí, ahora da la sensación de que todos los titulares son como de brocha gorda, no hay más falsete. Da la sensación con todo esto de los fake news que no sabes qué creerte. La posmodernidad es como que la verdad ya no está. Uh-huh. Y los datos y la visualización tienen una característica muy importante, que es que la gente le da mucha credibilidad, a veces más de la que debería de tener. Y para hoy en día puede ser un ancla para volver a la verdad y decir las cosas como tienen que ser, vaya. Sí, yo creo que hay muchas razones, ¿no?, para decir por qué vivimos inundados en datos en los últimos años, ¿no? Yo creo que un motor es ese, a la gente le dan
bueno, le da más credibilidad a los números, ¿no? Punto 2, creo también muy importante, ha llegado a las audiencias una generación, gente relativamente más joven, que está familiarizada con los números por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los videojuegos. Cualquier persona que tenga experiencia con videojuegos, que es cualquier menor de 40 años, ha trabajado con numeritos por ocio. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Y luego hay un tercer factor, que es por qué tenemos tantas imágenes o por qué hay tantos gráficos en los medios y en general en la comunicación, es porque tenemos más datos que nunca. Claro. Tenemos más datos y aparte tenemos menos tiempo para procesar esos datos. Entonces, yo creo que también el exceso de información hace que haya que buscar unos formatos que los digieran y que te los hagan verlos de la manera en la que el que lo está escribiendo te lo quiere mostrar. Y eso de una forma también complica un poco el trabajo del periodismo, ¿no? Porque dices, vale, yo tengo esta información, sé cómo la quiero transmitir, pero a lo mejor no sé de diseño o no sé de desarrollo de código HTML como para presentarlo, o eso de hacer bullet points igual ya no se lleva tanto, ¿no? Es un poco la combinación del trabajo del periodismo, ahora más en el periodismo digital, son 3 personas, ¿no? El diseñador, el tecnólogo y el periodista, ¿no? Es un poco, cada vez se complica un pelín más completo. Sí, desde luego, bueno, esto que comentas es una cosa muy interesante, es un cambio de paradigma. Muchas gracias. Sí, no, te digo de verdad, porque es un giro a la realidad. Nos encontramos abrumados por toda esta información, por todos estos contenidos. ¿Cómo nosotros, gente de a pie, somos capaces de mostrar esos contenidos? ¿O cómo un periodista es capaz de hacer llegar a su público esa información tan importante? Y aquí voy a volver a la biología, me lo vas a permitir, ¿verdad? Sí, pues claro. Aquí tiene mucho valor la neurociencia, porque al final nosotros no dejamos de ser animales y como animales, voy a meter el primer dato, el 90% de la información que recibe nuestro cerebro es visual. O sea, fijaos la potencia que tiene la visualización de datos. Es muy interesante para nosotros, es necesaria. El otro 10% en podcast. Por supuesto. En audio, sí. Y no solo, o sea, podemos y vamos a hablar mucho de medios de comunicación y de información. Al final el dato es contenido, es información también para la audiencia, ¿no? Pero a nivel de consumo, a nivel de e-commerce, por ejemplo, también es muy importante y se valora cada vez más. La gente, siempre se dice, ¿no? El consumidor cada vez es más inteligente y esa inteligencia pues le da con Internet mucha perspectiva también de ver qué están haciendo unos y otros. Y al final, entre comprar en una web fea y cutre y comprar en una chula, con vídeos, con imágenes 360, con una experiencia de usuario más completa, pues está claro que se va a sentir más cómodo en un lugar que en el otro. Mira, yo, fíjate aquí en mis pequeños apuntes que tengo, en esta escaleta tan maravillosa que preparamos, tengo aquí el dato que un estudio realizado por Stanford Persuasive Technology Lab determina que el 46,1% de las personas afirman que el diseño de un sitio web, afirman que el diseño es el criterio número 1 para depositar la confianza en una empresa o no, el diseño de la página web. Claro, es que en los albores de Internet había como más permisividad, ¿no? Era todo, pues, esta imagen que tenemos todos en la cabeza del Internet de los 90, pues así como muy de andar por casa, ¿no? Ahora que ya ha avanzado muchísimo la historia, 30 años después, cuando te metes en una web que te transmite esa estética noventera, dices, uy, esto como que no me inspira mucha confianza, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, yo ya no me acuerdo de cómo era el Internet de los 90. Joder. O pues hay muchas páginas. Jóvenes, Era maravilloso, eso es una cosa para revisitar, la gente que sea muy joven, que lo revisite. Sí, por ejemplo, una cosa clave es las páginas web durante una época tuvieron música. Que era como una idea aberrante. O sea, no tiene o sea, tú entrabas a una página web que a lo mejor ibas buscando información, buscando cualquier cosa y sonaba una canción. Y es como, ¿esto por qué? Y es como, no tenía ninguna buena razón, es simplemente porque es la primera generación de las cosas. Tiene música porque se puede poner música. Claro. Entonces es como si se puede poner música, habrá que poner. y el GIF de Under Construction. Claro. Sí, también lo típico que quieres señalizar, como, tú quieres que tus usuarios sepan que está en obras aquello, es como... Yo creo que veníamos como del libro, ¿no? Que lo cierras y esto ya es... Pero claro, en una web no has terminado. Claro. Pero tenías que decirle, oye, que esto no se ha terminado. Ahora ya se presupone. Bueno, del Internet de los 90 y de los primeros 2000, que también seguía con esos GIFs y tal, vamos al momento en el que estamos ahora, que ya la cosa ha cambiado mucho y sobre todo es la batalla de la confianza, porque al final tenemos tanta información que te tienes que fiar de quién.
hablamos de cuando dices que vas a comprar online, hay mucha competencia, pero también hay mucha competencia en otros ámbitos como el de la información, etcétera. Entonces aquí siempre hay como una especie de paradoja entre, por una parte, todos tenemos muy claro el tema de confianza, etcétera, pero por otra parte ves cómo crecen, cómo se comparten las noticias sin contrastar. Hablábamos en el pre-podcast de incluso se comparten titulares sin leer las noticias, entonces muchas veces el fondo es muy poco. Entonces aquí se está generando como un doble paso que es peligroso. De hecho, me viene a la cabeza, justamente en las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de todo el tema del coronavirus como el primer caso de infodemic. Esto es infodemia, como pandemia informativa de alguna manera, que es esta capacidad con la que un problema, digamos, físico se ha visto muy agravado por toda la batalla de la información en torno a él y en torno a las fake news, etcétera. Me parece súper interesante. Como dicen, es un buen tiempo para estar vivo, ¿no? O sea, el cómo estamos hablando de vamos a visualizar datos, tal, pero a la vez se están compartiendo cualquier cosa. Sí. Oye, qué filosófico y existencialista te has puesto, ¿no? Sí. Es un buen tiempo, siempre es un buen tiempo para estar vivo. Eso, bueno, siempre lo he dicho yo, pero... En inglés suena mejor. Sí, bueno, pero aún así me ha gustado. Pues efectivamente, y al final, cuando tú estás presentando la información, que parece que otra vez tiramos sin querer hacia la parte de medios de comunicación, ¿no? Y que tanto se está hablando ahora de las versiones de suscripción y las versiones de pago para acceder a información más veraz. Claro, cuando alguien quiere pagar por algo, no se trata de que el artículo sea más largo, que el artículo sea a lo mejor más sesudo, sino de que yo lo vaya a comprender mejor, que vaya a disfrutar más mientras me informo, de la misma manera que disfruto cuando veo una serie en casa o en cualquier otro contexto donde el diseño es importante. No solo la navegación de una página web es importante, sino la propia conceptualización y la propia expresión de la noticia, que muchas veces es como, venga, vamos a diseñar la web. Perfecto, la web está mega diseñada, pero luego la noticia es un body contexto y tiramos, ¿no? Y el que pueda que ponga bullet points y algunos que pongan negrita, ¿no? Entonces eso cambia las cosas de una forma radical, porque si tú quieres ofrecer un contenido por el que alguien esté dispuesto a invertir una cantidad de dinero, será porque recibe unos atributos más allá de la pura información, porque ya, vamos, más de uno, excepto los que estamos aquí en la mesa, la gente suele leer en diagonal poco y rápido, con lo cual, pues no, yo creo que los datos y la estética de los datos es fundamental, ¿no? A mí me parece que eso es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando estamos intentando presentar la información de una manera rigurosa, porque muchas veces podemos llegar a pecar entre, bueno, quito información para que sea más viral mi contenido y que la gente lo pueda leer, o me arriesgo y yo quiero ser fiel a mis principios, a mis ideales y quiero que la gente tenga todos los contenidos que yo quiero mostrar, aquellos que yo he estudiado y que he contrastado. Bueno, pues en ese sentido yo creo que las herramientas digitales en estos días pues nos permiten un poco hacer una mezcla de ambas cosas, mediante la visualización de datos o mediante la creación de contenidos interactivos y animados que van a permitirnos pues crear un contenido bonito, estético, que a la gente le gusta compartir, pero además que yo voy a poder desgranar esa información en capas para que la información sea realmente digerible y llegue a todo tipo de consumidor. Y sobre todo añadiría, aparte de digerible, también personalizable, y que veas la información que a ti te interesa, porque muchas veces hay informaciones súper grandes, hay volúmenes de informaciones brutales. Esto de manejar volúmenes de informaciones brutales, creo que en Graphics algo saben, pero la cuestión es, a mí no te adelantes a la publi todavía. A mí no me interesa a lo mejor saber lo que ha pasado en tal, pero sí que me interesa saber lo que ha pasado en mi pueblo, y quiero saber lo que ha pasado allí de cualquier tema, de cierto tema. Pues con una buena visualización de datos y una interfaz interactiva yo puedo ver, oye, en mi pueblo ha pasado esto, y de repente pues es que son formatos que cada vez te permiten, o sea, es meter la personalización a lo que antes era un gráfico, que era el mismo gráfico para todo el mundo, y para mí ese es uno de los puntos que al final hacen que sea útil. Sí, ahí creo además que ha habido un cambio grande, o sea, hubo una ola hace unos 5 o 10 años donde se abusó un poco, yo creo, de la interacción, ¿no? O sea, hubo una generación de... Igual que decíamos antes que se ponía música a las webs porque se podía, pues hace 10 años se hacían gráficos interactivos porque se podía. Y de hecho se veían quizás de más. Y uno de los espacios que ha quedado la interacción más fértiles es exactamente ese de la personalización, ¿no? O sea, al final yo tengo pues un mapa, por ejemplo, que trabajamos mucho en el equipo, donde puedes buscar tu pueblo,
o puedes buscar tu calle. O sea, claramente estás usando la interactividad para hacer algo que no puedes hacer sin interactividad. O sea, yo no puedo hacer un mapa de las 33.000 barrios que hay en España. Claro. O sea, no puedo publicar eso, pero puedo hacer un mapa que te permita, de forma interactiva, acceder a ver cómo se vota en tu calle o cómo... Yo recuerdo uno que hicisteis sobre cuánto de lejos está un cajero de tu pueblo. Por ejemplo, sí. Ese me gustó mucho, ¿eh? Aunque me costaba un poco encontrar la distancia y demás, era como que sí, pero no, porque luego una cosa es mostrar los datos y dices, vale, son muy bonitos, pero luego que sean funcionales, que eso hemos hablado en el podcast de espacios de trabajo, que hablábamos de cómo hacer una oficina, bonito o funcional, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Te puedes pasar de intentar que sea bonito o intentar que sea interactivo y que luego no sea tan funcional. Pero en este caso concreto, justo te he dicho uno en el que te critico un pelín, pero muy poco. No, creo es porque era un problema difícil, pero creo que en ese dilema funcionalidad, forma, tenemos que elegir siempre la funcionalidad. Claro. El usuario premia la funcionalidad, lo que no quiere decir que no puedes hacer las cosas bonitas. Es decir, exacto, el espacio para hacer cosas bonitas es elegir una escala de colores que tenga sentido. Y luego además hay un punto en el que las dos cosas coinciden. O sea, por ejemplo, las estéticas más minimalistas a mucha gente le parecen atractivas o estéticamente atractivas y son las más funcionales. O sea que muchas veces está alineado porque nuestro cerebro está bastante bien hecho, claro, en general. Se han encargado de que ocurra bien. Hemos hablado de ello ya, pero yo creo que el cerebro es muy importante en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y efectivamente el cerebro premia la función muchas veces. Claro. De hecho, tirando de neurociencia, hablábamos del clickbait, ¿no? De poner en muchos adjetivos en un espacio muy cortito, que es ese titular grandote, para ver si entras. Necesitamos que entren, eso está claro, pero podemos hacerlo de otra manera, que es con algo visual. El canal visual tiene un ancho de banda muchísimo mayor que texto, porque es secuencial, tienes que leer todas las palabritas una detrás de otra. Entonces, si pones algo visual que transmites muchísima información de un vistazo, ya has ganado ese tiempo que no tiene el lector y dice, uy, eso me interesa, voy para adentro. Claro. Y no has tenido que utilizar 200 adjetivos. Uh-huh. Oye, esto de clickbait yo creo que es un eufemismo de titular engañoso para ganar dinero a costa de mentir al lector. Eso lo digo yo, no hace falta que digas que estás de acuerdo, pero ya está, lo he dicho. Bueno, hay veces que no es mentir, simplemente la noticia puede ser que es una noticia contrastada y tal, y que el titular sea clickbaitero. Claro. Exagerar no, se llama sensacionalismo, ¿no? Sí. Periódicos amarillos, tal. Oportunismo, todo eso. La quinta te sorprenderá. Me atrevo a hacer una pequeña defensa del clickbait. No, yo es que estoy a favor. No. Vamos a... digo pequeña porque quiero decir, creo que a veces confundimos, llamamos clickbait a cosas que no son clickbait. Claro, sí. O sea, creo que para mí la gran clave es saber si un titular que podemos llamar clickbait tiene que ser como atractivo, ¿no? Como que capta la atención, catchy y todo tal. Pero para que sea clickbait tiene que ser todo eso y luego ser un fraude. Claro. Es decir, cuando yo te doy el click, luego lo que hay no es lo que me habéis vendido, es malo, es pobre, no es fundado, es feo, lo que queráis. Pero si yo pongo un titular súper atractivo que todo el mundo quiere pinchar y leer, y después de leerlo dicen, joder, qué bueno es, y lo voy a compartir, eso no es clickbait, eso es triunfar. No, claro, eso es triunfar. Eso es vender bien tu información, porque es que el titular es uno de los motores de decisión fundamentales a la hora de acceder a una noticia y dentro de tu labor de periodismo, que decíamos, bueno, he dicho que éramos un triángulo, no, somos un rombo, porque necesitamos, por un lado, ser informáticos, por otro lado, ser diseñadores, por otro lado, ser periodistas y luego comerciales, ¿no? Porque hay que venderlo. Bien, fenomenal, pues entonces la foto, el titular es importante y saber venderlo, pero de ahí. Y yo estoy muy a favor de darle vueltas para que la gente al final vaya, porque si no consigues que vaya, por mucho que te hayas currado el texto, no lo has vendido, ¿no? Pero de ahí a adjetivos, o sea, es que es una locura. Yo entiendo, sí, pues el clickbait, pues es que al final podría ser hasta una manera buena de llamar al haber conseguido que alguien entre en tu titular, ¿no? Sí, pero de alguna manera también un titular, por ejemplo, en el que el sujeto te lo llevas dentro y te dicen, se usa mucho en prensa deportiva, este jugador del Real Madrid no ha ido a entrenar hoy. Pues hombre, muy periodístico no es más un producto comercial en el cual pones una llamada en redes sociales, pero no es periodismo. Y bueno, si lo terminas con y no podrás creerte quién, ya es como... Y luego cuando sí te lo crees, ahí sí es el fraude, ¿no? Digo, sí me lo hubiera creído, si me lo hubieras puesto en titular. Bueno, pero es que ahí ya está saltando un poquito la empatía, como ese factor de sentirte parte de la comunicación, aunque sea una comunicación que a lo mejor no te interese a priori, pero ya a lo mejor el titular te engancha. Pues no sé ni quién es este jugador, pero oye, ¿por qué le ha pasado? Yo a veces también puedo faltar al trabajo. Te sientes cercano a la noticia y te va a hacer compartirla y leerla, aunque no quieras. ¿Quién era entonces?
No me digas que estás a favor del clickbait, que te bajo el micro, ¿eh? No, ya, yo no he dicho eso. Luego hay otro punto con los titulares, que es, creo que algunas de las reglas, no esta probablemente, pero algunas de las reglas que hemos usado tradicionalmente para poner titulares, pensando en el papel, no funcionan en web. No por nada, sino porque el formato es muy diferente. O sea, los titulares, históricamente, en términos de comunicación, convivían con el texto. O sea, tú veías el titular y a unos pocos centímetros estaba el subtítulo y el texto. Entonces, eso te ayudaba. Tú veías el titular, no tenía que ser súper claro de lo que iba la noticia, porque veías la foto. A lo mejor pues era un futbolista en la foto, o sabías en qué sección estabas, y ya con un titular que diga la máquina naranja, pues tú podías pensar que era Holanda, porque estás en la sección, no era sobre el Mundial. Tú no puedes titular así en la web, porque en la web los titulares viven solos. Claro. O sea, viven sin el texto al lado. Entonces los titulares tienen que ser más informativos, tienen que tener más cosas. Vale, si te voy a arreglar un clic, me tienes que dar más cosas. Me tienes que decir desde el titular qué voy a encontrar, o sea, de qué va esta historia. O sea, estos titulares de artículos de opinión con 3 palabras no existen en web por buenas razones, porque no tienen ningún sentido en web. Claro, porque estás generando una no promesa de venta. Entonces, ¿sobre qué? No sabes ni de qué va el tema cuando te dicen... La tormenta perfecta. ¿Cómo hago clic en la tormenta perfecta? ¿Qué es esto, la tormenta perfecta? Claro. No sé lo que es. En papel sí, porque había una foto de un señor, yo que sé, a lo mejor una foto de, de Pedro Sánchez. Entonces ya pues, pensabas que era algo del Partido Socialista, no sé qué, pero claro, no se parece en nada. Entonces, mucho cuidado con las reglas del periodismo que queramos importar a la web. Cuando decimos, Natalia, esto de 80-20, 20% salidas de guión, la gente piensa que es solo porque contamos anécdotas y asuntos personales, pero la salida de guión también es decir que vamos a hablar de datos visuales. Y acabar hablando de clickbaiting. Exacto. Y dentro de poco, pues... Y de filosofía. Sé, que animalismo. Y filosofía, que lo de Manu no se nos olvide, que es el mejor tiempo para vivir es ahora, ¿no? Algo así era más o menos. Muy profundo. Muy profundo. Vale, Natalia, ¿les damos paso a un minuto de publi, por ejemplo, a la gente de Graphex? Venga, perfecto. Que parece que tenéis mucho que contarnos. Tienes un minutillo para que nos cuentes a qué os dedicáis en Graphex. Pues nosotros estamos haciendo una herramienta web que lo que intentamos es que cualquiera que tenga datos en su empresa pueda sacarles el jugo. Entonces, tradicionalmente para esto o utilizabas un montón de Excels, o si te vienes un poco más arriba y tienes muchos datos, pues contratas un data scientist. Hay pocos y no todo el mundo puede tenerlos en su equipo, entonces nosotros intentamos hacer una herramienta para que tú, que encima eres el que sabe más de tu negocio, puedas sacarle mucho jugo a todos esos datos. Sí. Entonces, nos utilizan muchísimo gente de comunicación, gente de market research, que están utilizando la herramienta como canal de comunicación con sus clientes, porque es poderosamente, o sea, muy visual, y además le da exploración interactiva a su cliente. Y igualmente para agencias de comunicación que tienen que analizar social media, cosas así, les está viniendo muy bien. Bien, un minuto, un pelín más a lo mejor. Más o menos. Más o menos. Lo ha hecho bien, Me debes 10 segundos. Entiendo que en vuestro curro, una de las cosas que a lo mejor vivís es el hecho de que el cliente os reta constantemente a pensar cómo mostrar datos que a lo mejor no os habíais ni imaginado que era necesario mostrar. Eso es un día a día, me lo estoy imaginando, ¿no? Igual dices, no me ha retado nunca nadie, pero... Relativamente sí, o sea, lo que nos pasa es que los clientes nos sorprenden con las cosas que quieren analizar. O sea, no tanto como yo quiero mostrarlo de esta manera o de otra, porque para eso ya son muy duchos con el Excel o con estas herramientas de decir, pues un pie chart aquí o lo que sea. Pero oye, yo tengo estos datos. ¿Cómo podría sacarle jugo? Pues ostras, te ha salido de los 20 o 30 casos de uso que hemos visto ya. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces pues, ahí tenemos equipillo para... a ponerle al lado del cliente, y si Graphex todavía no puede hacerlo in situ con las herramientas informáticas que hay, y luego lo vamos incorporando al producto. Guay. Uno de los casos de éxito de visualización de datos, por lo menos para mí, es Kiko Llaneras, el equipo de Kiko Llaneras y la presentación de la información de noticias que a lo mejor ni te imaginabas que te fueran a interesar, que ni imaginabas que se te fueran a quedar. De ahí la importancia de lo que hablábamos antes de Marga, de la neurociencia, ¿no? La biología. Porque a mí me pasa, ¿no? Que a lo mejor te lees un artículo y se te olvida, pues con la cantidad de información que lees, pero si te ves un gráfico guay o una noticia que te ha impactado con una buena interactividad, como que se te queda, ¿no? Y ahí Kiko yo creo que
Lo hacen muy bien y además te añado a eso lo puedes aprender mejor, se te queda más, lo recuerdas más. Yo creo que también generas, y recupero un poco ese punto de la empatía, generas esa empatía con la persona que está al otro lado, el lector no es, el espectador, porque al ser datos, bueno, estás leyendo y viendo a la vez un poco todo. Yo creo que la gente se siente más inteligente. Les estás dando una información en la que tienen que pensar un poco. Ya no solo es leer y esa lectura diagonal que haces de unos párrafos y tal. No, o sea, me estoy sintiendo inteligente porque estoy pensando en, esto sube por aquí, baja por allí, si está bien hecho el gráfico. Claro. Luego, además, te lo vas a quedar. Probablemente hagas un pantallazo, lo utilices en una presentación en tu trabajo. O sea, luego convives con esa información, ¿no? Hay un caso de éxito también muy bueno. Ahora daremos a Kiko su minuto, pero The Economist también lo está haciendo muy bien. Y yo leía un artículo que publicaban ellos mismos sobre un poco las claves de sus gráficos, y una de las claves que ellos ponen sobre la mesa es precisamente esto, dejar que el usuario entienda los datos. O sea, no te digo hacer unos gráficos súper sesudos, incomprensibles, que los hay por ahí, y dices, madre mía, esto, pues sobre todo los INES y cosas así raras que no hay por dónde pillarlo. Que más que hacerle parecer inteligente, le hace sentir tonto. Tonto, claro, en plan, no entiendo nada de esto, o sea, ¿por dónde lo cojo? Pero si estás ahí un poco en esa línea, ¿no? Al final dejar que la gente piense, genera esa empatía y un poco ese enganche, yo creo. Claro, que piensen, que empatía también porque les transmites, me he preocupado por ti. Uh-huh. Y le he dedicado un tiempo a hacer esto. Efectivamente, y luego ya, además de ser inteligente porque tú puedes interactuar con el dato, es que tú puedes decidir cuál es el dato que te importa. Es decir, no tengo por qué leerme primero cuántos cajeros automáticos hay en Oviedo. Si yo no soy de Oviedo y no me interesa cuántos hay en Oviedo, me interesa saber directamente cuántos hay en Palencia, que es donde mis abuelos, ¿no? Total. Entonces es un poco para mí ese trinomio, ¿no? Y ahora ya sí, Kiko, cuéntanos algo, no sé. Bueno, ya lo habéis dicho, pero bueno, yo básicamente lo que hago es periodismo de datos en el país. Y además tengo una newsletter, ya puestos a venderse. Tengo una newsletter estupenda que os podéis suscribir todos. Y me ha interesado mucho los dos puntos que señaláis. Creo que es exactamente una de las grandes virtudes de la visualización y en general de los datos. Activan, digamos, el modo de pensar de la gente. ¿Vale? Esto es muy útil porque la gente, digamos, le despierta el espíritu crítico, ¿no? O sea, tú pones unos datos automáticamente y a lo mejor los acompaño de mi hipótesis alrededor de esos datos, pero la gente dice, no creo que esto sea exactamente así como tú dices, yo creo que más bien... Pero estás un poco en igualdad de oportunidades en el sentido de, yo he puesto aquí los números y se ve un patrón o no se ve un patrón. Mi tesis es esta. Pero el lector puede tener otras hipótesis o tener otras ideas o pensar que sí, pero no has tenido en cuenta no sé qué factor que no está en el gráfico. Entonces, ese modo de alerta yo creo que es uno de los grandes valores. O sea, unos grandes valores que hace, primero, que a la gente le interese más, porque en el fondo la gente los interioriza como un elemento para su forma de pensar, su cerebro, su trabajo o su interés. Es una de las grandes claves. Y luego la otra, tenemos tantos datos y una de las cosas que estamos explotando mucho en el último año es la idea de que de poder hablarle a la gente de lo que más le interesa a la gente. Uh-huh. O sea, a la gente le interesan muchas cosas, pero hay un tema que es a cada uno de nosotros que es el que más nos interesa, que somos nosotros mismos. O sea, esto es lo que a la gente le interesa, ¿no? ¿Sabes los consejos para ligar? Sí. Siempre el gran consejo es deja que la gente te hable. O sea, es como, no, tú preguntas un montón de cosas y tal, ¿no? Porque a la gente le encanta hablar de sí misma, ¿no? Entonces, con los datos, hay un espacio que es, pues eso, poner historias donde la gente sale, que salga a tu calle, que salga a tu barrio, que salga a tu pueblo, ¿no? Porque en el fondo la gente busca su pueblo y dice, ay, fíjate, pues sí, pues el barrio más rico de no sé dónde, en Córdoba, es tal. Bueno, claro, es que fíjate, es donde hay no sé qué. Y se lo cuenta al de al lado, o lo pone en WhatsApp, pues le dice tu madre, mamá, siempre dices que eres clase media, fíjate, les veis en el barrio más rico de Madrid. Entonces, esta cosa de salir en las noticias es muy, muy útil o muy interesante por razones obvias, que es que a la gente le interesa su vida. Claro. Y no es tan fácil personalizar un periódico para todas las personas. Pero fíjate, pero los datos sí que lo dejan hacer. Fíjate que estáis mencionando una acción por parte del usuario, mencionaba Natalia, mencionáis también vosotros, la viralización. Creo que tenemos todavía ahí un puente que cruzar, que no hemos cruzado, que es viralizar lo que de verdad quieres. Porque esta noticia me ha gustado y voy y la comparto, porque lo que me ha gustado es esta parte del gráfico, pero yo estoy compartiendo la noticia, entonces la tweetcard, la foto de la tweetcard no tiene nada que ver con lo que yo estoy compartiendo, ¿no?
y dices, joder, es que en realidad no quiero transmitir esto. Y no tienes la posibilidad tú como usuario de poder transmitir exactamente lo que quieres. Sí, ¿y que la tienes? No. Hacer un pantallazo y se manda por WhatsApp, que es una de las principales vías de viralización. O sea, muchas veces pensamos en la parte... Pero a ver, que estaba en su minuto de publi, le has Claro. cortado, pobre. No, para nada, no. Pero sí, Un poco sí. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacer tú? Hazlo tú si quieres. Bueno, a ver, nosotros las tweetcards las forzamos de alguna manera para que cuando hay gráficos dentro hay un gráfico personalizado para que se vea en la tweetcard, de alguna manera indicarle al que lo recibe, oye, aquí hay unos gráficos chulos. Claro, pero sí, desde la redacción se puede hacer. Y obviamente se hacen y se hacen todo tipo de estrategias y genial. Pero yo ya me refiero a darle la posibilidad al usuario para que sea fácil. Porque el usuario dice, es un pantallazo. Un pantallazo hasta el año 2020 o de 19 no se sabía hacer. ¿Vale? Pantallazo, la gente no sabe hacer pantallazos hasta que aparece iPhone y te hace el clic por un lado y por otro y ya lo puedes hacer. En el ordenador, yo no tengo el dato, pero probablemente sea un porcentaje altísimo de gente que no sabe hacer pantallazos. Altísimo. Gente comparte fotos. Y a veces gente que le hace una foto a la pantalla. Ah, bueno, Sí, esa Sí, es muy buena. con el móvil. O sea, no es súper frecuente, pero más de lo que uno esperaría. Claro. Bueno, dale, Manu. Y básicamente eso quería hablar del puente este, que ojalá algún día el usuario pueda elegir el titular que se comparte en la tweetcard, son las meta titles, ¿no? ¿cómo se llama? Las meta todo. Las metas, efectivamente. No, lo que estaba diciendo es eso, que muchas veces también estos gráficos sirven para que se compartan. Muchas veces esta compartición es por otras vías, las que no te esperas. Pero sobre todo también muchas veces te llama la curiosidad, porque cuando tú ves un conjunto de datos y ves ahí a un dato rebelde, diferente, Sí. te llama la atención. Y seguramente con el caso, los mapas, creo que uno de los que más empezó a viralizar fueron los mapas electorales, con los resultados electorales calle por calle. Y claro, tú de repente veías un barrio y solamente un bloque era de Vox. Y decías, joder, ¿qué pasará aquí? Te ponías a ver y te das cuenta, vale, hay un cuartel de la Guardia Civil. Esto es real, esto Sí. te debes saber. Incluso ya te ponías a ver por zonas, por aquí y tal, pues aquí estarán tal, aquí están tal. Y fíjate que eso es un dato que no es un dato que se haya destapado o descubierto, es un dato que lleva con nosotros décadas. O sea, que se sabe a qué partido votas por estadística, según donde vives, es una realidad histórica de España. Pero parece que hasta el año 2019 la gente no se había enterado porque no lo habíamos presentado de la manera que la gente podía entenderlo. Porque no existía la visualización. Exacto. Que es lo que estamos hablando. No existía el gráfico. Cuando lo ves en un gráfico dices, ¿ves? Si era verdad. Claro. Claro. ¿Por qué? O sea, podía estar escrito y era igual de verdad. Sí, pero sí. el gráfico da mucha... Yo llevo años diciendo que el voto no es secreto en España. Y claro, en ese punto de decir, ¿pero cómo no va a ser secreto tal? Ahora ya no hay tanto el sí o el no. El quizá, el que no es secreto, obviamente, entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Eso ya, como todo el mundo ya está de acuerdo, es o los que todavía decimos que no es nada secreto, o los que dicen, a ver, te refieres a la estadística. Pero ya no hay muy poca gente que ya no sepa que en España se sabe a quién votas estadísticamente según la calle, incluso, no sé si se puede saber hasta el edificio en el que vives. No sé si hasta eso ya... Depende del barrio. ¿No? Al final tienes la sección censal, son más o menos parcelitas de unas 500.000 personas. Ya, O sea, tú y tus 500.000 vecinos, sabemos a quién votáis. ya. Luego, para que hilar más fino, pues si ves un pueblo muy pequeño, que sois 7, 8, 10, 15 Claro. en la sección, entonces obviamente no tenéis secreto a voto. Y Y si vives con más apretado, pues un poco más. Y según la edad que tengas, porque también puedes hacer un cruce. Al final es lo que decís, ¿no? El tema del cruce de datos y la visualización. Y hablando de visualización, ahora llega ya el minuto de publi de Genially. Cuéntanos, vas a tener, te voy a dejar minuto y medio, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Honor. Bueno, tampoco te vengas tan arriba, porque no es por Genially, es también por ti un poco. Ah, bueno. Porque nos tienes que Fenómeno. contar en ese minuto de publi también, pues yo digo, minuto y medio, y a lo mejor te dejo unos 75. ¿Cómo Marga ha pasado de ser bióloga a responsable de formación en Genially? Pues primero, ¿qué es Genially? De Y acuerdo. ¿cómo llegas? Cuéntanos un poco, Bueno, Marga. pues una historia interesante. Bueno, ¿qué es Genially? Genially es una plataforma para que cualquier persona, sin tener ni idea de diseño, ni idea de programación, pero que tenga muchas ganas de comunicar algo, sea capaz de crear un contenido con interactividad, con animación, en unos poquitos clics.
O sea, es abrir el mundo al mundo del marketing, al mundo del e-learning, del training a nivel universitario, incluso a nivel periodístico. De hecho, El País es un gran usuario nuestro, de hecho son clientes nuestros. Anda. Y entonces, bueno, ellos nos utilizan a diario, de hecho, casi todos los días vemos alguna noticia que tiene embebido en el grupo de la noticia misma, pues un Genial, y esto es así porque facilita mucho esto que hablamos todo el rato, el que el usuario sea capaz de entender esa noticia que yo le estoy contando y que se viralice. Porque bueno, no hemos hablado en ningún momento de las infografías, pero son las reinas de las redes. Una infografía es una visualización muy clara, con una estética muy marcada, que de un vistazo nos va a dar muchísima información. Entonces en Genially también podemos hacer infografías, pero no solo, podemos hacer imágenes interactivas, podemos hacer presentaciones, hasta currículums. Vas a una entrevista de trabajo con un currículum en Genially con interactividad, con animación, y ya te has quitado a la mitad de los competidores. Ya entras por la puerta grande. Y si encima no dices que lo has hecho en 4 clics y parece casi que lo has hecho tú, ya... Bueno, si vas a optar a un puesto de programador, no sé. Deberías saber hacerlo, aunque utilices Genially también. O fíjate, o diciendo que has encontrado la herramienta, ya eres una persona avispada, y eso también es muy importante para que te fichen, ¿eh? Por supuesto. Claro, también puedes llegar allí y cambiar la manera de comunicar que hay en tu empresa. Eso ahí es un puntazo. Te ganas al jefe. Muy bien. ¿Está todo contado? ¿Algo más que quede de Genially? Bueno, de Genially te puedo hablar durante horas porque está basada en la neurociencia, pero no voy a enlazar ya con mi historia. Vale, porque tenías un minuto y te has venido arriba. Bueno, era un minuto y medio, vengo por mi media hora. Venga. Entonces, una cosa muy interesante de Genially, y el por qué estoy yo aquí, uno de los motivos, es que Genially está basado en neurociencia. La neurociencia, como hemos comentado un poquito, pues esa manera en la que los humanos pues también aprendemos, vemos cómo asimilamos los contenidos. Y entonces, pues, de hecho, nuestro CEO, Juan, él es biólogo también, o sea que no soy la única bióloga. ¿Os conocisteis en la universidad o algo? No, que va, casualidades de la vida. Yo llegué a Genially pues un poco por un cúmulo de casualidades precisamente sincronizadas, porque estoy encantada donde estoy. ¿Y estás en algún proceso de selección que estés fichando a alguien? Bueno, ciertamente sí. ¿Por qué te interesa? No, lo digo porque estoy seguro... ¿Eres biólogo? No, estoy seguro que cuando te lleguen currículums, como alguno sea biólogo, entras seguro. Bueno, o sea, ya por seguir la tradición. Si hay algún biólogo que se quiera dedicar a la visualización de datos y el marketing y la interactividad, que os llamen. Porque tiene las puertas ya casi abiertas, ¿eh? Bueno. Sí, entonces pues es precioso porque al final nosotros nos basamos en esos conceptos de cómo el contenido animado se retiene un 42% más que un contenido estático, cómo un contenido interactivo hace que se quiera saber más, que el público se enganche. Entonces todo eso al final tiene esa base de biología, esa base de neurociencia. Igual la gente que investiga un poco, ¿no? También un poco tu trayectoria. Pero yo sí que hay una cosa que sé que tú hablas mucho de ella, he leído algún post tuyo por ahí por internet, que es cómo la interactividad es un poco ese eslabón perdido en la cadena o en la historia de la comunicación o del lenguaje incluso de los humanos. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu punto y tu visión y por qué la interactividad tú consideras que es ese eslabón perdido. Bueno, esto es una historia que también tiene que ver con la biología, porque bueno, nosotros comentamos al inicio que nuestro cerebro está preparado para asimilar imágenes. Si pensamos un poquito en nuestra historia antropológica como humanos, el primer registro que tenemos son pinturas, son dibujos, es algo visual. Entonces, ¿cómo ahora en este mundo en el que ya también tenemos palabras, que tenemos imágenes, cómo podemos conectar todo esto de una manera eficaz para que la gente nos entienda, para que la gente quiera leer nuestro contenido? Pues ahí es donde entra ese eslabón perdido, que es la interactividad, el cómo conectar los ojos con la mente y un poco, volvemos a la empatía, también con el corazón para montar una narrativa dentro de lo que yo estoy contando, aunque sea un simple dato, pues lo que nos mostrabas antes, ¿no? A lo mejor o unos datos sobre una votación o cualquier cosa. ¿Cómo conecto yo eso con mi público de una manera visual, de una manera interactiva, animada y que les apetezca leer? Pues ahí es donde entra la interactividad, sin duda. Uh-huh. Ese es el eslabón. Ahora que has hablado del eslabón perdido, me acuerdo hace poco hemos estado en el Museo Arqueológico Nacional y había unas piedras en las que tenían dibujados ciervos, rayados ciervos con creo que era con sílex, habían rayado unas piedras y había unos ciervos ahí que se medio entendían, hay unas rayas. Y es verdad que has dicho que has mencionado, ¿no? Que las primeras referencias del pasado pues son dibujos, ¿no? Y es verdad que pues, se contaban historias a través del dibujo y es recuperar esa esencia humana. Bueno, aprovecho ya que he hablado del Museo Arqueológico Nacional para
invitar a todo el mundo a que vaya, ¿eh? Porque es que es la bomba. Es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Sí, es ¿Tú has precioso. estado, Manu? Yo no he estado. Fíjate. Pues te digo, mola mucho, ¿eh? Es como para ir un par de veces. Por cierto, estoy pensando así, me ha Hay venido... una exposición sobre monedas y economía brutal, con toda que es el dinero. Manu está poniendo una cara, pues Sí, va pues. en serio, ¿eh? No, que me interesa. Pero ya estábamos ya yéndonos y había en plan exposición sobre la moneda. En plan, ¿qué es la moneda? ¿Qué es el dinero? Diferentes monedas del mundo, diferentes tipos de dinero que no es solo moneda, es la bomba. Te lo recomiendo, Manu. Gracias por Bien. la recomendación. Perfecto. ¿Qué ibas a decir? Según estabas hablando de pinturas rupestres y tal, estaba pensando un poco origen de la visualización de datos. De alguna manera, un abaco no es visualización de datos. Yo creo que es un computador todavía. ¿No llega a visualización de datos? No creo que no. Es verdad que yo creo que una cosa que que yo cuando lo descubrí me sorprendió es que los gráficos, o sea, las imágenes son antiquísimas y es primitiva. Los gráficos, o sea, la idea de usar imágenes para codificar información cuantitativa, para poner números, es una cosa bastante reciente. O sea, los primeros gráficos de líneas, barras, columnas, a lo más básico, ¿no?, que podemos pensar, son cosas que tienen 200, 300 años. O sea, no tienen 500 ni 1000, ¿no? Los egipcios no tenían gráficos. No, esto es una cosa que nace pues con la revolución industrial, con la contabilidad, con las bolsas, ¿no? Cuando el mundo cuando los números llegan un poco más a la sociedad, los números tampoco es una cosa tan antigua, es cuando los gráficos, que al menos que se conocen, empiezan a aparecer, y son eso, pues 1700, fue el gran siglo. Bueno, básicamente en los 50-100 años se inventaron todos los tipos de gráficos. En el libro de Tufte, digamos, Tufte es famoso porque fue la primera persona que dijo que esto de los gráficos era una cosa que se podía hacer en serio, y luego dijo otra cosa, que es los gráficos que estamos haciendo ahora, él escribió el libro en los 80, son una mierda, y la gente que hacía gráficos en el siglo XIX los hacía mucho mejor. Y bueno, tiene bastante razón. Bueno, es que hemos escuchado aquí muchas facetas y tú te has saltado la parte de cómo un ingeniero industrial termina haciendo periodismo de datos en el país. O sea, tienes ahí chicha importante, ¿eh? Bueno, lo puedo contar muy... O sea, yo estuve 10 años trabajando en la universidad haciendo investigación en un departamento de ingeniería. Hice mi tesis doctoral, y bueno, pues lo que hace un profesor universitario. Pero en 2006 había empezado en paralelo a escribir en Internet. ¿Vale? Que era una cosa que se hacía en 2006, ¿no? Que la gente existía en los blogs y estas cosas, era como periodismo ciudadano, sí. Todo esto son de estas cosas que en Internet se han ensayado y luego no han cuajado. Entonces yo hice eso, y entonces en ese periodo cámbrico de Internet pues me dediqué a escribir, me gustaba hacerlo, básicamente aportando un nicho, ¿no? Había un nicho de mercado que era, hay poca gente hablando de actualidad, de los temas que salen en los periódicos con numeritos. Uh-huh. ¿No? Porque digamos no había una tradición de eso en los medios convencionales, entonces había un espacio para el nicho, y que es lo que hacía yo. Lo que pasa es que eso fue creciendo más, fui haciéndolo más, aprendí a hacerlo así un poco en directo, y entonces hace 4 o 5 años pues cogí una excedencia en la universidad y di el salto al periodismo. Hasta hoy. Hasta hoy, ¿no? Bueno, ya veremos cómo continúa esa trayectoria. Qué genial. Oye, me ha encantado esa parte que me has dicho de el consejo para ligar antes. Yo digo, en cuanto pueda, que me cuente un poco más del consejo para ligar, que parece que lo has tenido como muy asentado. Yo no sabía que era un consejo para ligar. He leído de casi todo lo que... O sea, claro. Yo cuando tengo cuando tienes una inquietud, ¿no? Pues cojo y leo un poco de qué se ha escrito sobre esto, ¿no? Pues en alguna época de mi vida he leído sobre qué ha escrito la gente sobre ligar. Y esto existe porque hay libros de todo, ¿no? Sí. No recuerdo mucho, lo tengo un poco olvidado, era cuando era joven. Pero una de las claves que sí que recuerdo y se me ha quedado es esto de... Ya me estoy imaginando un reportaje visual sobre consejos. Y hay datos. Para ligar, hay un libro muy bueno de visualización de datos que se llama... Yo no me lo voy a recordar, pero lo podéis buscar como... El autor es el dueño de OkCupid. Uh-huh. OkCupid es una web de citas que inventó o que creó un matemático friki de los números. Y entonces... Pues imaginad, la combinación es perfecta, ¿no? Es un tío como que le interesa la visualización y los gráficos y tal, y es dueño de la empresa que tiene los datos de un montón de gente sobre cómo tener citas. Además es una web de citas de la primera generación, que era donde tú ponías un mogollón de información sobre ti y lo que quieres, y un algoritmo te encontraba el match perfecto, que esto ha caído totalmente en desuso, y lo que se ha optado es más bien por una cosa más ágil, y luego ya veremos si nos gustamos o no. Pero es de ese mundo. Y tiene un libro de visualización con un montón de curiosidades sobre... cómo liga la gente en plataformas. El primer sarao que hicimos en Grafes fue sobre esto. ¿Ah, sí? Es que todo es una mina, joder. Sí.
Oye, a ver, eso de cruzar datos y demás para encontrar tu pareja perfecta, que en Black Mirror de hecho se toca, que ya no se lleva efectivamente, yo no sé si va a volver, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro que se haya quedado en desuso, igual no se ha ido, estaba de parranda. Bueno, lo hacen por nosotros, ¿no? Se supone que tú vas utilizando Tinder y por detrás hay datos que te van macheando hasta cierto punto, porque Tinder tampoco le interesa que tú te cases, porque dejas de usar Tinder. Entonces, lo que le interesa es que estés aquí. Te da una de cal y una de arena. Claro, una cosa. Esto es un titular, ¿eh? Sí, es un titular. ¿Tú crees, Juan, que en Tinder han tenido la reunión de que el algoritmo no funcione demasiado bien, no vaya a ser que se casen? Yo estoy seguro. Hostia, me encanta, tío, me encanta. Yo soy de los tuyos, ¿eh? De los que piensas ese tipo de cosas, de al final esto lo que interesa es que funcione de esta manera para que... O sea, me encanta. En estas empresas están todo el día mirando métricas y entonces tú analizas, entre otras cosas, el churn, que es cuando se te van. Claro. Y pues si lo hacen muy bien, es obvio que se te van a ir en este tipo de aplicaciones. Claro, o sea... Entonces, lo tienes que hacer bien, pero no tanto. O sea, todas las bodas Tinder son un fallo del algoritmo. Hay gente que ha derrotado al sistema. Sí. Bueno, a ver, luego ya está el capítulo de los infieles, ¿no? Que también Claro. hay una segunda vida para Tinder. Escucha, que es que Kiko también tiene mucho que hablar de Tinder. Pensé que ibas a decir de los Digo, me ha infieles. acojonado. De Tinder tengo algún dato reciente, sí. Sí. Pero, bueno, por si quieres decir alguno, ¿no? En la newsletter esa en la que invitamos a la gente a que se suscriba después de hacernos 5 estrellas a nosotros en Apple Podcast, ¿vale? Suscribirse a nuestra newsletter, que eso es un poquito difícil ahora, pero... no sé, envíanos un email en plan quiero suscribirme. Claro que sí. Y ya por ahora es un poco difícil. Y luego ya que se suscriban a la tuya. ¿Te parece bien el orden? Sí, me parece bien. Vale, sí, hay sitio. Datos de newsletter. Hay de newsletter de Tinder. Bueno, el dato, digamos, que he descubierto hoy, o ayer realmente, es que en España entre el 5% de las mujeres y el 9% de los hombres tiene actualmente instalada la aplicación en el móvil. Vale. O sea, no es lo ha usado alguna vez, lo ha tenido, tal, no. Sino que si tú coges y, bueno, básicamente tengo datos de NetQuest, que es una empresa que tiene un panel de usuarios que, bueno, que saben lo que tienen en su móvil, y le pregunté, oye, ¿cuánta gente tiene Tinder? Y me han dicho, pues, 5%, que parece poco, pero es muchísimo. Sí, porque aquí está toda la gente que lo ha tenido y ahora tiene pareja y ya se lo ha quitado, pues no sale. Esto es gente de todas las edades, ¿no? Entre gente joven el número es como el doble más o menos, y prácticamente no hay nadie de más de 65 años, que yo creo que es tranquilizador. Luego tengo más. El 40% de las parejas en Estados Unidos se conocen por aplicaciones de internet. La mayoría de la gente está contenta. Es que esto que estás haciendo de Tinder, que de hecho en Tinder hemos hablado en muchos podcasts, es copatrocinador del podcast. Hablábamos de que Tinder había descentralizado el ligue y por eso habían caído la venta de espirituosos. En uno de los podcasts hablamos de ello. Pero esto que estás comentando de Tinder me parece como el tope de la estrategia de visualización de datos y ese, no clickbait, ¿vale? Esa estrategia de venta de información, decir, esto sé que te interesa, esto también te interesa, pero a lo mejor no me lo comprarías a la primera, así que te voy a enviar una newsletter en la que te hablo de Tinder y también de las elecciones de Estados Unidos. Ese juego me parece brutal, de verdad, ¿eh? Me parece, y seguro que te está dando muchísimos resultados y súper interesante, y además, desde un punto de vista que no te voy a hablar de Tinder en plan mal, sino que te voy a dar inteligencia y criterio sobre algo que a lo mejor podrías pasar por alto en tu vida, en plan, Tinder, esa aplicación en la que la gente liga. No, o sea, vamos a meternos un poco en chicha, ¿no? Me parece excelente y aprovecho este micrófono para darte la enhorabuena por esa estrategia. Pues la verdad es que no lo he hecho así. No, sí. A ver, yo creo que hay dos cosas. Una que la dejo por si la queréis coger, pero creo que a la gente le interesan muchas cosas. Y una parte, los que estamos en el mercado de la comunicación, entretener a la gente está bien. O sea, yo no tengo ningún problema con contarle cosas a la gente divertidas. Y luego, una cosa que habéis mencionado, como decíais, con los recortes o las capturas, o cómo compartir una noticia y poder elegir tu titular, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que la visualización y los datos nos permite hacer muy bien es no editorizarlo todo. O sea, a ti te puede parecer bien o mal que el 40% de la gente se conozca por internet. Yo sé que habrá mucha gente que le parecerá fatal y habrá gente que le parecerá bien. Yo tengo mi criterio y a veces lo pongo en la newsletter. Pero tú puedes coger el dato y hacer tu propia historia, ponerla en Twitter y decir, joder, qué vergüenza que la gente ya no se conoce físicamente y esto es el fin de la humanidad. Entonces creo que ese punto de uno de los grandes valores de los datos es eso, es que la gente haga su propia, no ya su propia historia, sino su propia
composición de la realidad. Oye, hablábamos de un puente antes, que mencionaba el puente de las redes sociales, y ya que se acaba el tema de la newsletter, otro de los puentes, y yo creo que los handicaps tecnológicos que tenemos es el email, para que se visualice el dato en la bandeja de entrada de nuestros usuarios sin tener que hacer clic y sin tener que irte al navegador. O sea, poder utilizar Outlook, Gmail o Mail de Mac y ahí poder interactuar con el dato, O sea, eso me parece que es como el siguiente gran necesidad que tenemos. Totalmente, yo creo que eso es una cosa que además nos piden los usuarios, fíjate. Claro. Es algo que ellos nos piden. Bueno, yo he hecho una creación fantástica, estoy vendiendo mi empresa, me encanta el resultado, tiene una estética que realmente se ajusta a mi identidad de marca, pero claro, es que tengo que hacer una cosa plana y que mi usuario haga clic. O un GIF. O hacer un GIF, eso también es un recurso pero que no es usa interactivo, mucho. claro. Pero la interactividad es mínima. Entonces ahí sí, por supuesto, hace falta que cambien las tecnologías también y que se adapten un poquito a las necesidades que tenemos ahora comunicativas. Claro. Ahí hay una empresa que es Viewed, que tiene una posibilidad de enviar un vídeo dentro del email y que se visualice el vídeo dentro del email sin necesidad de tener que ir a YouTube o al medio en cuestión, o a Safari o a donde vayas, ¿no? A Chrome. Y yo no me lo creía, bueno, quedé con ellos, me lo enseñaron y demás, y funciona una barbaridad, funciona súper bien. Y a la gente cuando se lo cuento, que además llevan varios años, no llevan 6 meses, llevan a lo mejor 5 años. La gente dice, joder, pues esto es súper innovador. Y yo, joder, es que en realidad no llega a pegar del todo, pero enviarte directamente el vídeo en la propia newsletter sería fenomenal. ¿Lo conocías, Kiko? No. Y es verdad que es un problema, pero yo le he encontrado también cierta función. O sea, al final creo que la newsletter, sabéis que a veces las restricciones te hacen creativo, ¿no? Y a mí con la newsletter me ha servido un poco eso. O sea, yo sé que en lo que envío no puedo meter ningún tipo de interacción, tengo que elegir bien los gráficos, pero al final encuentras fórmulas, Y yo creo que a veces una de las cosas de la newsletter que me gusta y creo que funciona es que es ágil o es fresca, en parte por diseño y en parte por necesidad. Es una cosa que yo me comprometo a escribir cada semana, por lo tanto tengo que hacerlo más o menos rápido, me comprometo a que llegue en el correo, no puede tener interacción, por lo tanto es ligero. Entonces creo que a veces eso no tiene un punto virtuoso, y en este caso, en el caso de la newsletter, yo estoy muy contento con las restricciones del formato. A veces puedes poner un enlace y el enlace te va a la interacción. Bueno, pero aquí puedes hacer una cosa también muy interesante, y es jugar con tu capacidad. El cómo puedo hacer yo una cosa que tenga pues una metáfora visual, como con una única imagen o con un par de recursos y 4 palabras sea capaz de llamar tanto la atención de mi público que haga clic. Pues esto aquí voy a decirlo, pero es que en Genially tenemos muchísimas metáforas visuales. Sí. Entonces tú puedes hacer una creación que tenga que a tu público le da ganas de hacerle clic antes incluso de que ya sea interactiva. A mí es que me da pánico el emailing, porque no se ve igual en Mail de Mac que en Gmail, entonces es como, Dios mío, es que prefiero no hacer nada a que el 30% de mis lectores lo vean al revés. O sea, es como, a mí me da pánico. A mí. Es complicadísimo. Sí. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Llevamos 1 hora de podcast. Espero que haya sido útil, que os lo hayáis pasado bien, que hablemos mucho más de datos, que os volvemos a invitar en esa segunda parte que Natalia siempre pide, que haya una segunda parte de todos los podcasts. Y pues nada, nos seguiremos viendo en digital, y os haremos ahí muchas críticas de este gráfico no se puede compartir del todo. Oye, tendrías que hablar con Graphex, ¿no? Con Genially. Oye, Kiko, mete aquí una cosa. Vamos a estar ahí pendientes, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, lo dicho, y esperamos que haya sido muy útil. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.